Buenas tardes, mi nombre es Yorgelis Parra, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y hoy estaré hablando acerca de unos conceptos referentes al levantamiento topográfico para la materia electiva 2, topografía. La topografía puede definirse como la ciencia que determina la posición en tres dimensiones de características naturales y artificiales sobre o debajo de la superficie de la Tierra. Estas características pueden representarse en forma analógica como un mapa plano o gráfico contorneado o en forma digital como un modelo de terreno digital. Las fases para un levantamiento topográfico el levantamiento topográfico se trata de un proceso mediante el cual se obtienen datos y se representan gráficamente las características y detalles de un terreno. Este proceso se lleva a cabo en gracias a diferentes fases que se realizan, el cual viene siendo, en primer lugar, la planificación. En esta fase se define el objetivo del levantamiento, por lo que se estudia el área que va a ser levantada y se determinan los métodos, los equipos topográficos que serán utilizados y se establecen con precisión para realizar el trabajo requerido. En segundo lugar, se recopila la información previa. En esta etapa se recopila toda la información disponible que se encuentra sobre el área. Esta información ayuda a que se obtenga como mapas existentes en fotografías del área, datos históricos, entre otros. Esta información previa es útil para la planificación detallada del levantamiento y ubicar puntos de control. Seguido viene siendo la marcación de puntos de control. En esta fase se establecen puntos de control que servirán como referencia para el levantamiento topográfico. Estos puntos suelen ser monumentos o marcadores físicos y se ubican de manera estratégica en el área levantada. Se utilizan distintos equipos para medir y marcar estos puntos. Seguido de el levantamiento de campo. En esta etapa se lleva a cabo la medición y la obtención de los datos en el terreno. También se utilizan diversos instrumentos para medir las distancias y los ángulos y las alturas. Se toman medidas y se elabora un plano topográfico que representará las características del terreno. Entre esas características son como las curvas de nivel, las estructuras, las pendientes, entre otros. Seguimos con el procesamiento de los datos. Después de la recolección de datos en el campo, se procede a procesar y analizar estos datos obtenidos, utilizando software de topografía para realizar cálculos interpolares y generar el plano topográfico final. También se generan diferentes tipos de representaciones cartográficas como mapas, perfiles y secciones transversales. La interpretación y presentación de resultados. En esta fase se analizan los resultados obtenidos y se elabora un informe o proyecto que presentan los resultados del levantamiento topográfico. Además, se generan los planos y documentos gráficos que representan la información obtenida. Estos resultados son utilizados estos resultados son utilizados en diferentes ámbitos como la ingeniería civil, la arquitectura, cartografía, entre otros. En resumen, las fases de un levantamiento topográfico son la planificación, la recopilación de información previa de marcadores de puntos de control, levantamientos en campos, procesamientos de datos e interpretación de los resultados. Estas etapas garantizan la obtención de una información precisa y útil para la representación cartográfica y análisis del terreno. Seguimos con las herramientas o equipos que se utilizan en un levantamiento topográfico.
En un levantamiento topográfico se utilizan distintas herramientas, entre esas están la estación total. Es un equipo que combina un teodolito y un distanciamiento láser, permitiendo medir ángulos y distancias de manera precisa. Entre las herramientas se encuentran los GPS, que vienen siendo un sistema de posicionamiento global que utiliza satélites para calcular coordenadas geográficas con alta precisión. La brújula es un instrumento utilizado para determinar la dirección magnética o el norte magnético. El nivel topográfico, instrumento utilizado para verificar los desniveles verticales y nivelar el terreno. La cinta métrica también es una herramienta básica para medir distancias con precisión. Entre las herramientas también se encuentran un jalón, que viene siendo una vara o una estaca que se coloca en puntos específicos del terreno para ser utilizados como puntos de referencia durante el levantamiento. Plomada. Es un instrumento utilizado para determinar la verticalidad de un plano. Las estacas. Las estacas son utilizadas para marcar los puntos de referencia de un terreno y también se utiliza libretas de campo. Las libretas de campo se utilizan para registrar las medidas y anotaciones durante el levantamiento topográfico. En un levantamiento topográfico es importante también utilizar los software de procesamiento de los datos topográficos porque se utilizan para analizar y procesar los datos recolectados durante el levantamiento. Seguimos con las mediciones topográficas. Una medición topográfica se refiere al proceso de determinar y representar gráficamente las características de un terreno. Estas mediciones se llevan a cabo utilizando instrumentos y técnicas especializadas para obtener datos precisos. Algunas de estas mediciones topográficas más comunes incluye la nivelación, que es un proceso en el que se determinan las diferencias de elevación entre un punto del terreno a otro. Estación total. Es un instrumento que combina un teodolito y una distancia electrónica. El GPS utiliza satélites para determinar una precisión en las coordenadas de un punto de la superficie de la Tierra. El perfil topográfico es la representación gráfica de las variaciones de elevación a lo largo de una línea de terreno. Fotogrametría es el proceso de obtener mediciones y representaciones tridimensionales a partir de fotografías aéreas o imágenes de satélite. Estas mediciones topográficas se utilizan variedad de aplicaciones para la planificación y diseños de proyectos de construcción, la creación de mapas y modelos digitales de un terreno y el estudio geográfico de un espacio. El concepto de teodolito y sus partes principales. Un teodolito se refiere a un instrumento utilizado en la topografía geodesía para medir ángulos horizontales y verticales con gran precisión. Está compuesto por varias partes principales, entre las cuales se encuentra un limbo. Es el disco graduado que permite medir los ángulos. Los ángulos está dividido en grados, minutos, segundos y puede girar alrededor del eje vertical del teodolito. También entre esas partes se puede encontrar la luneta, que es un tubo óptico que contiene un objetivo y un ocular. Permite ver objetos distantes y se puede girar alrededor de un eje horizontal del teodolito.
Nivel de burbuja. Es una burbuja de aire encapsulada en un tubo de vidrio que permite nivelar el teodolito tanto en el plano horizontal como vertical. En cuanto a un eje vertical se refiere al eje que está alrededor, del cual puede girar alrededor de un teodolito en un plano horizontal, que permite medir ángulos de azimut. También está un trípode, que es una estructura de 3 patas que sostiene el teodolito en posición estable durante las mediciones. La plomada es un dispositivo que permite verificar la verticalidad del teodolito, alineando la línea de plomada de un punto de referencia en el suelo. Estas son algunas de las partes principales de un teodolito. Sin embargo, existen diferentes tipos de teodolitos que pueden tener características adicionales para realizar mediciones más especializadas. Gracias.